Sean tan amables en ocupar sus lugares, damas y caballeros. Preside el conversatorio Avances y Propuestas Legislativas a 30 años de la Convención de los Derechos de los Niños, la presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, senadora Josefina Vázquez Mota. La directora ejecutiva de Fundación Juconi México AC, Isabel Crowley. Con la representación personal del coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República, doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, saludamos al coordinador de asesores del Grupo Parlamentario, Gamaliel Martínez. Saludamos a la directora ejecutiva de Familia para Cada Niño, Family for Every Child, Amanda Griffith. Agradecemos la presencia de Lola Álvarez Romano, de Clínica Taistop. Saludar y agradecer la presencia del coordinador de vinculación de la Secretaría Ejecutiva del CIPINA, Daniel Ponce. Agradecemos la presencia de la directora ejecutiva de National Children's Bureau, Ana Fichwan. Pero sobre todo saludar y agradecer la presencia de representantes de distintas organizaciones sociales, instituciones dedicados al trabajo a favor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en nuestro país. A saludar a las personas que nos siguen a través de la señal del Congreso, medios de comunicación, sean todos ustedes bienvenidos. En uso de la voz para dar el mensaje de bienvenida, escuchemos el mensaje de la directora ejecutiva de la Fundación Juconi AC, Isabel Crowley. Buenos días a todos y a todas, a miembros del Presidium, senadores, senadoras, estimados colegas, medios de comunicación, el público en general, y bienvenidos todos y todas a este encuentro sobre los avances y propuestas legislativas a 30 años de la Convención sobre los Derechos de los Niños. Hablar de este sector de la población tan trascendente, porque niñas, niños y adolescentes forman más del 30% de la población mexicana, en realidad el 33%. 1 de cada 3 mexicanos es una niña, un niño y un adolescente. Tenemos 40 millones de niños, niñas y adolescentes en este país y por eso estamos aquí hoy. Qué curioso realmente que hoy el número 30 aparece tantas veces, justo cuando estábamos a un mes, como estamos a un mes de conmemorar las 3 décadas de la Convención de los Derechos de los Niños, establecido por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Y para completar otro 30, la Fundación Juconi, que yo aquí represento, también celebra este aniversario, pero más se congratula del trabajo realizado con los niños, niñas y adolescentes y sus familias para romper los ciclos de violencia familiar mediante intervenciones educativo-terapéuticas de expertos en temas como trauma, resiliencia, desarrollo infantil, emociones, crianza respetuosa y terapia. 30 años cambiando vidas, Juconi, y creando espacios de paz. Sabemos que cada segundo dedicado a la protección y desarrollo de los niños, niñas y adolescentes será retribuido con una sociedad fortalecida y un México mejor. Así como parte de ambos festejos y gracias a la colaboración con el Senado de la República, se pensó en este encuentro de trabajo en favor de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La senadora Josefina Vázquez Mota, presidente de la Comisión, gracias por siempre, por todo el apoyo, por el trabajo que estamos haciendo en conjunto y lo que vamos realmente a lograr, al logro de estos años que van a venir y también de esta legislatura.
De verdad es un placer trabajar con una persona tan comprometida como es Josefina, y también, claro, el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, que nos va a acompañar dentro de un ratito, pero realmente también la persona que está trabajando en estos temas. El licenciado Ricardo Bucio, que como sabemos se está postulando para el puesto de la Comisión de Derechos Humanos de México, para todo México, y su intervención será a las 12 de la tarde, por eso no puede estar aquí, pero vendrá un poco más tarde. Y también muy agradecidos a Amanda Griffith, a Ana Fenschwenk, a Lola, porque realmente estas personas son personas que han estado trabajando por 3 décadas muchísimo a nivel internacional y a nivel de México para la realización de los derechos de la infancia a través de la Fundación Juconi. 3 colegas que hoy nos van a compartir algunos ejemplos de las mejores prácticas internacionales, su importancia y posible aplicación en México. A 30 años de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño en México, hemos tenido muchos avances, tales como la reforma 2011, la definición del interés superior de la niñez y la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en 2014, pero sabemos que nos falta aún mucho por lograr. Y por eso estamos aquí hoy. Se ha logrado realmente visibilizar la importancia en promover, proteger y garantizar los derechos humanos de los niñas, niñas y adolescentes, pero seguimos avanzando, sumando avances este día y queremos dialogar y generar propuestas a su beneficio. Pero estamos aquí hoy porque aún nos faltan varios avances en la materia. Senadores, senadoras, colegas, amigos, medios de comunicación, agradecemos su asistencia y compromiso por impulsar en el pleno desarrollo y bienestar de nuestros niños mexicanos, porque la inversión que hagamos en la infancia hoy determinará el futuro de México. Muchísimas gracias. Interviene con la representación del senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República, nuestro amigo Gamaliel Martínez, coordinador de asesores del PRD. Buenos días a todas y a todos. Saludo con mucho afecto y admiración a nuestra querida senadora Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Senadora, recibo un saludo del senador Mancera. Siempre la sinergia importante de los temas tan coyunturales como son la infancia en esta ciudad. También quiero saludar a una gran amiga, impulsora de derechos y sobre todo con una gran trayectoria que damos cuenta de su labor desde hace ya muchos años. A nuestra querida Isabel Crowley, directora ejecutiva de Fundación Juconi México, con la que, derivado del trabajo realizado en el Grupo Parlamentario del PRD, hemos realizado muchas estrategias, estaremos impulsando muchas acciones y sobre todo iniciativas que van a impactar hacia una garantía integral de derechos de la infancia. Sean todos y todos bienvenidos al Senado de la República, algunos conocidos, los que integran la línea principal, a Daniel Ponce, también amigo, compañero. Tuvimos la oportunidad de impulsar temas desde el CIPINA de la Ciudad de México y sobre todo con esa visión importante que debemos tener para posicionar a la infancia como primerísimo lugar en cualquier agenda, en cualquier parte del mundo. La infancia es la mejor inversión que puede realizar un gobierno, una persona. La infancia es lo más relevante o importante para que las familias puedan consolidarse. Nosotros debemos convertirnos en las herramientas que los niños y las niñas, los adolescentes tengan para poder impulsar ese cambio y sobre todo el impacto esperado en las políticas públicas, en las estrategias, en los presupuestos, en todas las acciones y estrategias, programas, actividades institucionales, trámites, servicios. Es importante resaltar que hoy que estamos celebrando 30 años de trabajo y sobre todo de la Convención y 30 años de Juconi, para esta 64ª legislatura en el Senado de la República, el tema de la defensa de los derechos de las niñas y los niños ha sido una de las divisas más visibles en estos meses de intenso trabajo. De ello dan cuenta alrededor de 60 iniciativas y 30 puntos de acuerdo presentadas por las senadoras y los senadores, sin importar su partido, sin importar los colores, sino solamente posicionar
como lo más importante a la infancia. Esta mañana, al iniciar la reflexión sobre los avances y retos en materia legislativa en el marco del 30 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño y el 30 aniversario de la Fundación Juconi, estamos convencidos que generaremos diversas propuestas que seguramente serán acompañadas en el Pleno. Las experiencias internacionales siempre han robustecido y seguirán robusteciendo las estrategias de gobierno. Es importante señalar las cifras que dan cuenta de cómo se encuentra el estado de la infancia en la República y de las cuales tenemos que trabajar. Es el techo para muchos, el registro administrativo, pero que cuando llegan las encuestas, ese techo se convierte en un abismo más grande que atender. Para nuestro país, la Convención significó contar con una Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en 2014, la cual ha permitido visibilizar, atender y dar seguimiento a las políticas públicas para mejorar las condiciones de vida y el bienestar de las niñas, niños y adolescentes. Así, se han impulsado estrategias importantes como el 10 por la infancia, la implementación de disciplina, como ya se ha comentado aquí, todo un tema que para nosotros en la Ciudad de México fue impulsor el senador Mancera cuando fue jefe de gobierno, y fue toda la ley de cuidados alternativos, toda la estrategia para vincular con otros nuevos modelos el acercamiento a familias cuando los niños o las niñas presentaban violencia y no tenían dentro de su familia de origen la posibilidad de ser atendidos y de ser mejorados en sus derechos. Estrategias que desde luego implican en que todas las decisiones y actuaciones del Estado tengan que velar y cumplir por ese interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. El sistema integral de garantía de derechos debe ser una constante. Ahora, muchos niños y niñas conocen sus derechos, pero ahora bien lo que solicitan es que se cumplan, es que haya espacios de participación, es que haya mecanismos en donde a veces el juego sea un elemento importante. Aquí saludo a Mónica porque es un elemento fundamental que a veces los adultos olvidamos. Muchas estrategias y visión que hoy tenemos la oportunidad de referir y sobre todo que gracias a este foro, avances y propuestas legislativas a 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña serán fundamentales para mejorar la condición de la infancia en esta República. Muchísimas gracias, bienvenidos sean y desde luego estaremos muy pendientes y presentes porque este foro seguramente nos dará mucha materia para poder seguir trabajando con miras a fortalecer a la infancia. La infancia es el hoy, es la mejor inversión que podemos realizar en cualquier parte del mundo. Muchísimas gracias. Damas y caballeros, es momento de escuchar el mensaje de la presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, senadora Josefina Vázquez Mota. Muy buenos días, tengan todas, todos ustedes. Sean muy bienvenidos a este Senado de la República. Es un honor, es un gran privilegio y quiero saludar con especial cariño y entusiasmo a nuestra querida amiga Isabel. Isabel, gracias por hacer lo que haces, pero sobre todo por hacerlo como lo haces. Con fuerza, con alegría, con pasión, con entusiasmo, sin cansancio y particularmente con amor. Porque creo que sin duda ese es el gran déficit que tenemos hoy para millones de niñas y niños en México y también en el mundo. Saludo con gran afecto a todas, a todos quienes nos acompañan en el Presidium y por supuesto a quienes nos acompañan aquí también para este foro. A 30 años, como bien señalabas, Isabel, de la Convención de los Derechos de las Niñas y de los Niños, hay sin duda avances importantes, avances que debemos celebrar, que debemos cuidar, que debemos fortalecer, pero también, como bien señalabas, si el propósito es cambiar vidas, colaborar a cambiar vidas de mejor manera, habrá que reconocer que es mucho todavía lo que falta por hacerse
y que el camino por recorrer aún exige mucho de todas y de todos nosotros. Me encanta ver particularmente gente muy joven, no porque no me dé gusto ver a quienes somos de nuestra generación, pero creo que es muy alentador que las nuevas generaciones le digan sí a este reto de derechos humanos, a este interés superior de la niñez y a estos derechos, o reconocer como sujetos de derechos a las niñas y a los niños. Felicito también la pluralidad de este foro, porque las niñas y los niños no tienen partido. Las niñas y los niños tienen derechos y tienen un interés superior, que es el que hoy, sin duda, nos convoca aquí. Hoy tenemos millones de niñas y de niños en todas las regiones de nuestro país reclamando amor, reclamando justicia, reclamando visibilidad, reclamando que los veamos, como dice el saludo de una de nuestras comunidades indígenas. Cuando se saludan entre ellos dicen: te veo, no solamente te miro, te veo, sé que existes, sí me importas, eres parte de mi mundo. Los tenemos también reclamando su reconocimiento como sujetos de derechos. Y me decía recientemente una niña: nos da mucho gusto que el 30 de abril se acuerden que las niñas y los niños estamos aquí. Lamento que muchos de los días del resto del año no siempre tengamos la misma importancia. Muchos de esos días quedan en el olvido. Tenemos niñas y niños que reclaman inclusión. Me decía recientemente un papá con un niño autista: ¿por qué no tenemos el mismo porcentaje de niños con alguna discapacidad en los congresos? ¿Por qué no los tenemos en las empresas? ¿Por qué no los tenemos en las organizaciones de la sociedad civil? ¿Por qué no los tenemos en las universidades o en las escuelas? Y él mismo daba la respuesta: no los tenemos porque no los tuvimos desde pequeños, porque no los tuvimos desde que nacieron y porque nunca fueron muchos de ellos parte de nuestro mundo, parte de nuestra historia. Y por eso reclaman inclusión y reclaman un respeto irrestricto. Reclaman también el derecho a la paz. Quienes tenemos esta edad, esta generación, nacimos con ese derecho a la paz. Por increíble que le pueda parecer a muchas niñas y niños hoy de México, entonces las niñas y los niños caminábamos solos a las escuelas, tomábamos nuestro transporte solos, pero acompañados por una comunidad que nos protegía. Solíamos ir a comprar nuestras estampas a la papelería y podíamos ir a jugar con nuestros amigos también solos. No había temor ni miedo alguno. Si acaso el único temor y miedo era desobedecer de la regla a la que uno tenía que llegar y llevarse un buen regaño de sus papás. Y entonces también le tenía uno bastante más respeto a sus papás. Pero vivíamos sin miedo. Éramos niñas y niños con una libertad plena y con una confianza plena también. Ni por asomo se escuchaba que un niño había sido víctima del crimen organizado. Y tampoco escuchábamos historias como las de Tamaulipas, que creó un modelo que nos parece es digno de replicarse, cuando por las calles de una de las zonas fronterizas de Tamaulipas vieron un grupo de 30, 35 niños caminando totalmente solitarios, de todas las edades. Y llamó la atención de algunas personas, y cuando les preguntaron qué hacían caminando, eran niños que iban de 3 a 10, 12 años de edad, sin acompañamientos de ningún adulto. Dijeron que su pueblo había sido totalmente incendiado por el crimen organizado, que ya no había abuelos, que ya no había padres, que ya no había historia, y los que quedaban eran ellos. Y no comento esto para robarnos el optimismo o el propósito por el cual estamos aquí. Es que si nosotros no le damos voz a las niñas y a los niños, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Es que si nosotras y nosotros
no somos los constructores de ese mundo que se merecen. Entonces, ¿qué les vamos a pedir hoy y sobre todo el día de mañana? ¿O qué nos van a exigir ellos hoy y sobre todo el día de mañana? Porque conforme avanza la vida, nos vamos dando cuenta que como adultos somos en gran medida esa consecuencia de lo que se construyó o se destruyó en nuestra infancia. En ocasiones incluso ni siquiera de manera consciente. Los primeros 1000 días de la vida de un niño marcan el resto de la existencia y seguramente no recordamos qué pasó en los primeros 1000 días de nuestra vida, pero nuestra mente y nuestro corazón lo recuerdan perfectamente. Por eso es que celebro que tengamos este encuentro de voces, de propuestas que nos alientan y que también nos dan la certeza de que estando aquí vamos a construir un mejor futuro. Quiero compartirles algunos de los avances legislativos que hemos tenido en este periodo. Reconozco al senador Miguel Ángel Mancera como un socio siempre presente y también a muchas y muchos otros legisladores. Por ejemplo, en los últimos meses aprobamos la incorporación del derecho a la paz en la Ley General de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes. Y hoy hago votos y les pido su ayuda urgente a ustedes, que se adelantaron muchas veces a las tareas del propio gobierno, a que eduquemos para la paz, a que enseñemos a las niñas y a los niños y nosotros reaprendamos que todos los días construimos o destruimos paz en nuestro metro cuadrado, que todos los días tenemos que responder si estamos del lado de la paz o si estamos del lado de la violencia y de la indiferencia. Gracias a esta reforma, hoy se reconoce este derecho para proteger justamente un desarrollo integral. Las y los senadores votamos también a favor de una lucha que ustedes, la sociedad civil, Juconi, Save the Children, muchos más, llevaban décadas trabajando para lograrlo, y es finalmente la prohibición del matrimonio infantil. En México hoy es una realidad esta prohibición del matrimonio infantil. Tenemos que trabajar para que se haga una realidad y para que todas y todos la asumamos, pero legislativamente hablando es un logro importante y me siento orgullosa de haber tenido el apoyo de todas las fuerzas políticas y sobre todo el impulso de la sociedad civil. Estamos trabajando en protocolos de protección de derechos de niñas y niños justamente en condiciones de orfandad derivados de esta violencia que está en distintas regiones de nuestro país. En este caso de los niños de Tamaulipas, tenemos que reconstruir el tejido social, pero también tenemos que hacer posibles nuevos protocolos, nuevas reglas, nuevas leyes para que las niñas y los niños víctimas de esta violencia puedan reintegrarse al derecho a vivir en familia y podamos facilitar que las abuelas, los abuelos, si están todavía aquí, un miembro de la familia pueda asumir este rol y brindarles el derecho a un hogar y a una familia. También quiero compartirles que muy recientemente hicimos un foro en este Senado, tuvimos una gran participación para abordar este crimen de violencia sexual contra niñas y niños y adolescentes en nuestro país. Déjenme compartirles una realidad que por su dimensión, que por su gravedad es terrible. Hoy, mientras estamos hablando entre nosotros, mientras estamos imaginando y construyendo ese país que sí queremos y merecemos, hoy cerca de 5 millones de niñas y niños están siendo víctimas del crimen de violencia sexual en México. ¿Saben cuántos son 5 millones de niñas y niños? Más que toda la población de un país como Uruguay. Si, como decía Isabel, 40 millones suman las niñas, niños y adolescentes, estamos hablando de 5 millones de niñas y niños que están siendo víctimas de este crimen, no por un ser desconocido, no por alguien a quien nunca habían visto antes, no, sino por ese alguien que tenía
el mandato más importante de amarlos y protegerlos. Porque casi 8 de cada 10 de estos crímenes se dan dentro de un hogar. El padre, el hermano, el tío, el abuelo, el primo, y en ocasiones muy remotas, pero también algunas madres cometen este crimen. En la escuela, en los espacios deportivos. Los expertos en la materia, y aquí los hay, hablan claramente de que una víctima del crimen de violencia sexual, lo más a lo que puede aspirar es a ser un sobreviviente o una sobreviviente. Y no es que no tenga derecho a una vida plena y la pueda construir, pero ese daño y esa destrucción la acompañará para siempre. Recientemente, un pediatra sueco que estuvo aquí con nosotros, hablando de la prohibición del castigo corporal, mostraba 2 escenas del cerebro de un niño. El cerebro de un niño que ha sufrido castigo corporal y el cerebro de un niño que ha vivido sin violencia. Es brutal la destrucción del cerebro de un niño que ha sufrido castigo corporal. Imagínense la destrucción del cerebro y el alma de una niña o de un niño que sufre hoy, como 5 millones, el crimen de violencia sexual. Porque la gran mayoría de estas víctimas denuncia, si es que denuncia, porque lo hace solo 1 de cada 10, lo hacen 10, 20 o 30 años después, por múltiples razones. Porque cuando son víctimas de este crimen, tenemos recientemente el caso de un bebé de 6 meses. Pero cuando tienen 2 años, 3 años, 5 años, no alcanzan siquiera a asumir, a identificar qué está sucediendo. Agradezco mucho porque aquí hay grupos extraordinarios como Guardianes y muchos otros que nos han acompañado. Acabamos de presentar y se aprobó en días recientes aquí en el Senado por unanimidad que este crimen de violencia sexual nunca prescriba en México. Es decir, que no importa cuándo denuncie la víctima, tenga siempre acceso y derecho a la justicia. No importa si pasaron 10 años, si pasaron 20, si pasaron 40, si pasaron 50, tiene que tener derecho a la justicia. Y les pedimos a todas y a todos ustedes que nos acompañen en este propósito. Estamos por presentar también y acompañar los protocolos de escuelas, de hospitales, para que puedan denunciar ante las instancias correspondientes estos crímenes de violencia sexual y, por supuesto, también el poder trabajar en una agenda de prevención. El tener un registro nacional de agresores sexuales, como en otros países, y una procuraduría también especializada. Quiero ir terminando con este reconocimiento a la extraordinaria tarea de Joconi y de cada una y de cada uno de ustedes. Pero cierto es que hoy tenemos nuevos retos y desafíos. Lo decía el viernes con estos expertos de Suecia. ¿Qué va a pasar hoy con niñas y niños que, por un lado, de manera muy positiva y afortunada, tienen un acceso a la tecnología inimaginable, insospechado? Cuando yo era niña llegó la tele en blanco y negro y solo había 2 canales de televisión en blanco y negro. No había más que esas 2 opciones y en una familia de 7 hermanos era todo un debate saber quién le podía ver uno u otro, pero había más debate para bien qué se paraba a cambiarle al canal de la televisión, inaudito para las nuevas generaciones, que están llenos de opciones, de múltiples alternativas. Pero también me pregunto a ratos, cuando veo a niños tan pequeños que ya no juegan con sus padres, que ya no requieren de colores, ni de hojas, ni de cantos, ni de cuentos, porque resulta que el mejor camino para jugar, para entretenerlos, es colocarlos frente a una tablet y que entonces no hablen, no pregunten, no incomoden,
no molesten y no existen. No tengo la respuesta, porque esos niños están naciendo hoy y están creciendo hoy. Y cada día veo más niños que en lugar de aprender a dialogar, que en lugar de ser abrazados, que en lugar de aprender juegos y cantos, que en lugar de aprender, como dice una experta en juegos, en los juegos se aprenden las reglas de la vida, porque lo primero es ponerse de acuerdo a qué jugamos. Lo segundo son las reglas del juego, y si violas las reglas, pues no puedes jugar. Luego lo siguiente es la resiliencia si pierdes, porque hay que aprender a ser resiliente si uno pierde en el juego, pero si ganas, hay una lección para no ser soberbio, para ser humilde y saber que a veces se gana y a veces se pierde. Un niño que no juega no aprende las reglas fundamentales para la vida. Decía una mujer indígena muy sabia cuando vio nacer a un niño pequeño, le dijo a la mamá: acuérdate de lo que te voy a decir. Cada niño que nace tiene un libro en blanco en su cabeza, un cuaderno en blanco. Nadie le ha apuntado nada todavía. Tú vas a apuntar en ese cuaderno todo lo que esa niña o ese niño va a hacer y va a aprender. Le vas a apuntar el amor, pero sobre todo lo que más se le va a grabar, si se lo apuntas también, es la violencia. Hoy sabemos que ningún niño nace sabiendo amar, pero mucho menos ninguna niña o un niño nace sabiendo odiar. Y de nosotros depende qué decidimos escribir en ese libro en blanco, que es una oportunidad única, una oportunidad inigualable, una oportunidad extraordinaria. Porque si escribimos con amor y con justicia y con paz, ese es el libro y esas serán las consecuencias. Si no lo hacemos así, entonces no solamente no nos sorprendamos, sino esperemos reclamos importantes frente a la historia y frente a nosotros mismos también. Porque estoy con personas extraordinarias que han dedicado gran parte de su vida con amor y por amor a la niñez. Es un privilegio para mí y les voy a pedir si me acompañan todos y nos ponemos de pie para formalmente inaugurar este foro y darles nuevamente la bienvenida a este Senado de la República, felicitar y animar a Joconi, como lo he hecho hasta ahora, a nunca rendirse, sino a seguir siendo guía e inspiración, que siendo las 11:50 del día 21 de octubre del año 2019, declaro formalmente inaugurado el foro Avances y Propuestas Legislativas a 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, para que sus trabajos y conclusiones contribuyan al desarrollo de nuestra infancia, al fortalecimiento de sus derechos, y hago votos porque la siguiente convención sea sobre los derechos de la niña y de los niños, en un sentido de paridad y también avanzando después de 30 años con todos los retos por delante. Enhorabuena, felicidades y muchas gracias por estar aquí. Sean tan amables en ocupar sus lugares. Y para dar continuidad a nuestra mañana de trabajo, vamos a continuar con este panel, para lo cual cedemos el uso de la voz al coordinador de vinculación del CIPINA, a nuestro amigo Daniel Ponce, pueda disertar esta serie de ideas que el día de hoy se han preparado con motivo de este panel. Muchas gracias.
Muy buenos días todavía a todas y a todos. Un saludo a los integrantes del panel. Gracias, Isabel, por convocarnos. Se dice fácil 30 años, pero 30 años implica picar piedra y también abrir puertas. La lucha por los derechos de las niñas, niños y adolescentes en nuestro país, pues tiene ese avatar, por un lado, de haberse reconocido de manera muy temprana en la agenda internacional, pero tardamos 25 años en hacer una ley que fuera ad hoc para los derechos de las niñas y los niños y los adolescentes, y es muy reciente la creación también del sistema nacional, cuando algunos países desde muy temprano, los años 90, Brasil, Colombia, Chile, crearon sistemas integrales de protección muy entrados los 90. Tenemos ciertamente una ley con mucha fortaleza, una ley de mucho consenso, pero también tenemos muchos desafíos. Ya la senadora planteaba algunos, pero en contacto con los sistemas locales hemos venido recogiendo y sistematizando lo que la práctica en la implementación nos va diciendo, cómo es necesario armonizar aspectos normativos para que puedan ser escalones que nos permitan el cumplimiento integral de los derechos de las niñas y las adolescentes. Creo que tendríamos que reconocer en primer lugar que tenemos un desbalance en muchas de las propuestas, y me voy a referir de manera muy concreta al peso que sigue teniendo, es correcto, los temas de primera infancia e infancia con respecto a nuestra agenda de adolescentes. No se nos olvide que seguimos siendo niños hasta antes de cumplir los 18 años, pero nuestro imaginario social sigue pensando que una vez que ya somos adolescentes se nos tiene que aplicar otra medida especial, ¿verdad? Es más, si pudiéramos endurecer en el imaginario las medidas para la corrección y para poner en orden a este grupo de población, mucho mejor. Por supuesto que los desafíos que tiene la adolescencia tienen que ir más allá de la contención frente a los problemas que enfrentamos como sociedad. La violencia, el abuso, las drogas, la cooptación del crimen organizado, el embarazo temprano, y tenemos que construir una agenda de desarrollo integral. Parecería y preferíamos después encontrarlos como adultos, ya cuando evidentemente es muy difícil reincorporarlos a la sociedad. Por eso apelo a que nuestra agenda pueda haber, nuestra agenda legislativa también pueda haber ese equilibrio en que cada etapa de la vida tiene que vivirse plenamente. Recordemos cómo siempre cuando somos niños se nos dice: tú obedece, tú prepárate, porque cuando seas grande vas a poder disfrutar estos derechos. Y la perspectiva es: ¿y por qué no puedo ejercerlos desde ahorita? Es más, antes de que yo pueda hacer uso del habla, ¿por qué no puedo ejercer esos derechos? Y yo diría que tenemos que construir una agenda legislativa, una agenda de política pública y una práctica institucional que nos permita garantizar a cada niño y a cada niña el ejercicio de sus derechos en el ahora, no postergados a otra etapa, porque si no, sucede que solamente somos útiles cuando somos jóvenes adultos, ¿verdad? Entre los 18 y cuando mucho los 45 años. Después pasamos a otra etapa, ¿verdad?, en la que algunos ya estamos donde ya formamos parte del ejército industrial de reserva, ¿verdad? Entonces, y antes no podemos ejercer los derechos, esa paradoja. Tenemos que ejercer los derechos en el ciclo de vida completo. Bien, estas son algunas de las propuestas que desde la Secretaría Ejecutiva de CIPINA hemos venido recogiendo en diálogo con sociedad civil. Y eso es importante, y en diálogo también con las secretarías ejecutivas de los sistemas. Algunas de ellas solamente las voy a enunciar porque Isabel, ya nos pusimos de acuerdo, vamos a complementar la presentación para no repetirnos, en razón
de la economía del tiempo. Una es, dijéramos, no están en orden de prioridad, sino en orden de cómo fueron siendo sistematizadas, ¿no? Uno es la armonización de la Ley Federal del Trabajo con relación a las condiciones de trabajo infantil peligroso y lo relativo a ampliar las licencias de paternidad y maternidad de muchas de las madres trabajadoras. Y esto creemos que debería prevenir y erradicar la violencia laboral que afecta en mayor medida a las niñas, así con género, y las adolescentes. Horarios prolongados de trabajo o peligrosos. Según el módulo de trabajo infantil que se puede consultar en la Secretaría del Trabajo, sobre todo en términos de trabajo en condiciones no adecuadas. Ya el Comité de Derechos de Naciones Unidas del Niño ha recomendado al Estado mexicano revisar su legislación para que se ajuste a las normas internacionales, como el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, en su observación número 182 de la Organización Internacional del Trabajo, que vele, por ejemplo, porque el trabajo doméstico, por eso me refería fundamentalmente a la incorporación de muchas niñas y niños en edad que deberían estar en la escuela, en el trabajo doméstico, en el trabajo en la agricultura y en los niños en el trabajo de minas, fábricas de ladrillos que son muy contaminantes y en vertederos de basura. Cada niño o niña que está en un vertedero de basura tiene por lo menos 10 años menos de expectativa de vida que un niño que no está en esas condiciones de peligro. Dos, una parte que también Isabel va a mencionar, es que se hace necesaria, dada la importancia y la trascendencia y el impacto que tiene en el desarrollo presente y futuro de los niños, una ley general para la primera infancia. Ese es un tema que muchas veces ciertos sectores debaten. ¿Por qué no una sola ley? No se contradice con lo que estás diciendo anteriormente, Cipina. Lo que nosotros creemos, por experiencia y por la demanda social que existe y la sistematización de evidencias empíricas y científicas, que se requiere fortalecer los mecanismos legales para regular las acciones que hacen las instituciones públicas para las niñas y niños de 0 a 5 años, que abarque temas, hemos identificado junto con sociedad civil por lo menos 29 intervenciones que permitan efectivamente garantizar que la mitad de las muertes perinatales se pueden evitar en el primer año con medidas muy específicas, que efectivamente el desempeño y el desarrollo escolar tiene su base en la estimulación temprana, que la violencia y la resiliencia para enfrentar el bullying escolar y posteriormente los conflictos con la ley se desarrollan o no durante la primera infancia, que la inversión que se haga durante la primera infancia impacta la productividad de las familias, pero también la inversión que el Estado gasta o no en obesidad temprana, en atención de muchos de los problemas de salud pública que tiene el país y, por supuesto, las bases de la paz. Ahí está la clave. ¿Esto se ve en el corto plazo? No, no se ve en el corto plazo. Por eso muchas veces los incentivos normativos, los incentivos de política pública no se ven tan rápido. El país, en su reforma educativa, acaba de aprobar que exista una estrategia nacional de primera infancia publicada a más tardar el 11 de noviembre. La sociedad, áreas de gobierno, legisladores han puesto un gran énfasis que esto suceda, pero necesitamos que esto se fortalezca con un marco específico que garantice la trascendencia de las acciones de Estado, ¿verdad? Con un anexo presupuestal específico y con una serie de medidas de política pública en los 3 órdenes de gobierno que garantice que la siguiente generación, porque esta administración ha heredado 12.6 millones de niños menores de 6 años y nacerán otro tanto durante este periodo. Significa 25 millones de niñas y niños que el Estado mexicano es responsable de construir otra manera, otra arquitectura institucional, cerebral y de tejido social en las comunidades.
Perdón por haberme detenido en esta parte, pero tiene un gran peso en la agenda y en la armonización legislativa esta propuesta. Ya se señalaba por parte de la senadora el tema de la prohibición explícita del castigo corporal. Y aquí enfrentamos un desafío cultural. Muchas personas nos dicen: a ver, ¿a usted nunca le pegaron? No, si a mí me dieron unos reatazos de aquellos. Pero mire, usted es una buena persona. No, soy una buena persona porque a pesar de eso tuve afecto, cariño, apoyo de mis padres, narrativa, canciones en mixteco y en español, y eso me hizo un ser humano distinto. Por eso soy, no porque me hayan pegado. Y yo creo que nuestra generación tiene en sus manos la posibilidad de cambiar esa ecuación de que la violencia genera mejores seres humanos. Lo que pasa es que no sabemos cómo enfrentar los desafíos del presente para generar límites amorosos. Nunca dejaremos de ser los responsables de las niñas, niños, adolescentes. Y cualquier chico ahora, con un celular, nos interpela y nos dice: estás equivocado. Y eso nos da mucho miedo, porque somos la primera generación que tiene menos información que sus hijos. Pero eso no nos debe llevar a que la fórmula sea: pues ahora lo impongo porque yo lo digo, ¿verdad? Porque el paradigma de la chancla voladora no hace mejores seres humanos. Hace seres lastimados, con huellas que quedan profundamente marcadas como un estigma imborrable. Por lo tanto, sí necesitamos una ley que permita la prohibición explícita del castigo corporal. Y no se trata de mandar a los papás a la cárcel, por Dios. Cuando dicen: ustedes quieren llenar las cárceles de padres, no, necesitamos escuelas para padres mejores, mecanismos de protección más eficaces y por supuesto que se desnormalice, porque desde las iglesias, desde muchas asociaciones todavía se piensa que la única manera de no perder el control es permitiendo, como dicen todavía muchos códigos civiles del país, que si el padre no puede con la disciplina, llame incluso a la fuerza pública para ello. Pues, ¿en qué momento estamos en donde perdimos la capacidad de dialogar y conversar? Cuando los seres humanos no tenemos otra alternativa más que la violencia, pues ya efectivamente estamos derrotados de entrada para cualquier tema. Y hoy lo vemos en sociedades más hermanas. Hace un rato platicando con Male del pacto, decíamos: ¿qué sucede ahora con los adolescentes y con los niños chilenos de 14 años que están efectivamente, que tienen al país patas para arriba? Pues quiere decir que el Estado no tiene la capacidad de procesar y de escuchar. Ahí viene otro tema: no escuchamos a tiempo, no escuchamos anticipadamente a los niños y niñas. Ya que el problema está, lo queremos enfrentar con violencia, ¿verdad? Echando efectivamente a los carabineros. 4, creo que voy 4. Generar las reformas del Código Federal para establecer el delito de reclutamiento forzado. El Comité de Derechos del Niño recomendó al Estado mexicano proteger del reclutamiento forzoso de niñas, niñas y adolescentes por parte de los grupos de la delincuencia organizada. Creo que se ha mencionado y simplemente señalaría que necesitamos proteger esa parte. Necesitamos escuchar las experiencias internacionales, que hay bastantes, y saber cómo se enfrenta este fenómeno. No solamente es un tema de prohibirlo, sino de generar medidas de persuasión y medidas de sanción a aquel que reclute a niños y niñas para acciones del crimen organizado. Siguiente: eliminar las excusas absolutorias por el delito de lesiones a niñas, niños y adolescentes. El Comité de los Derechos del Niño ha recomendado al Estado mexicano generar mecanismos legales para proteger a niñas y adolescentes de abusos y maltratos en la ley penal. Estas excusas absolutorias de lesiones simplemente lo que hacen es perpetuar la impunidad. Y otra vez, no se trata de mandar a los papás y a las mamás a las cárceles, que se entienda. Tiene que haber mecanismos de protección más eficaces para evitar la repetición de los hechos, ¿no? ¿Cuántos hospitales vemos en las estadísticas? Podemos mapear en el CIPINA, ustedes pueden consultar municipios y regiones alrededor del país donde, siendo el 33% de la población los niños,
Los egresos hospitalarios por lesiones son el 85%, el 90%. Y uno pregunta por qué que esos niños se vacían el agua hirviendo todos los días, o los adolescentes les venden cerveza y chocan, etcétera, etcétera. No, ahí está pasando algo como fenómeno social de violencia tolerada. Dado el impacto que tiene social y familiarmente, hay una propuesta también recogida por el CIPINA de reforma a la tipificación del feminicidio. Es necesario hacer modificaciones a la tipificación del feminicidio para su plena implementación y contemplar una consideración específica cuando se trate de niñas y adolescentes y ponderar la incorporación de alguna agravante. Desafortunadamente, hay un trato inclusive diferenciado cuando se trata del tema de la tipificación del feminicidio, porque se obvian muchos de estos elementos que son característicos de formas de justificar porque hay violencia más violenta contra las niñas y las adolescentes. Fortalecimiento, por supuesto, estas podría decirse más interna, pero necesitamos que con la Ley General de Derechos de Niñas y Adolescentes se crearon las procuradurías como mecanismos de protección al abuso, maltrato, omisión de cuidados y abandono, y en donde haya una alta incidencia de abuso sexual infantil. Sin embargo, necesitamos que se fortalezcan las procuradurías de protección del país. Necesitamos que éstas cuenten con más recursos humanos, mejor preparados, y para eso se necesitan recursos, ¿verdad? Si seguimos dejando a las procuradurías al último vagón de la prioridad, seguiremos enfrentando la incapacidad del Estado para responder cuando se han violentado los derechos de estas niñas. Esta ley no sirve si no tiene procuradurías fuertes en todos los municipios del país. ¿Cómo atender a los niños migrantes cuando hay una sola persona y tiene 50 casos? Y el dilema es: o atiendo a los mexicanos o atiendo a los niños que han llegado de fuera del país. Todos son niños, todos deberían ser atendidos con igual de prioridad, pero no son magos, ni pueden dividirse entre 50 personas. Mientras el país no reconozca que tiene que fortalecer las procuradurías, seguirá siendo nuestro talón de Aquiles en materia de restitución de derechos. Se requiere también, por supuesto, mejores mecanismos de coordinación con el sistema de justicia federal y estatal a través de reformas a la legislación procesal en diversas materias como la civil, familiar, penal, administrativa y laboral, de tal manera que las resoluciones de las procuradurías encuentren eco y encuentren capacidad de respuesta del Estado mexicano en sus diversos órdenes de gobierno. El Comité de los Derechos del Niño ha recomendado al Estado mexicano velar porque las procuradurías federal y estatales ejerzan su labor de conformidad con la ley, pero esto no es posible solamente procurando una declaración. La propuesta del Registro Nacional de Deudores Alimentarios, que también hemos recogido del país. El Comité de la CEDAW ha exhortado a México a acelerar la creación del Registro Público Nacional de Deudores Alimentarios Morosos. Esta es la observación final del Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer, es del 7 y 8 de agosto del 2012 en Nueva York, en su párrafo 37. Y lo anterior tiene objetivo garantizar la protección de niñas y adolescentes cuya custodia está en litigio y muchas veces quedan volando porque no tienen acceso a recursos que les permita, pues efectivamente, enfrentar la cotidianidad porque se encuentra en litigio. Y no puede ser. Tiene que haber un registro que garantice que esos niños ni un solo día les falte alimento y protección para poder ejercer sus derechos. Hay otros temas que Isabel va a abordar y las omito. Por supuesto que necesitamos reformar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública a efecto de crear la Conferencia Nacional de Autoridades Administrativas en la ejecución de medidas adolescentes conforme el artículo 14 transitorio de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Un ejemplo: el año pasado
las entidades del país ejercieron 7,000 millones de pesos en recursos para fortalecer los sistemas penales de adultos. ¿Saben cuánto se ejerció a nivel de adolescentes? Solamente hubo proyectos por 60 millones de pesos y es el segundo año consecutivo que decrece. Esto quiere decir que preferimos encontrárnoslos como adultos, como jóvenes adultos en las prisiones, antes que generar medidas preventivas en esta edad que todavía son rescatables, todavía son nuestra responsabilidad como mundo adulto. Después no nos sorprendamos, que efectivamente la desproporción es enorme. Las cifras son realmente de una gran brecha. Necesitamos una reforma a la ley de planeación a fin de incluir la perspectiva de derechos de niñas, niñas, adolescentes en la definición, planeación y presupuestación, considerando que el camino legal para contemplar un presupuesto transversal en vez de un anexo transversal. Hay muchos países, se mencionaba hace un rato la experiencia sueca, en donde al igual que hay un dictamen del impacto ambiental, hay un dictamen del impacto en materia transversal de los niños, niñas, adolescentes. Dígame qué tema no afecta la vida de los niños, niñas, adolescentes, qué tema de política pública. Por lo tanto, aspirar a una ley, dijéramos, de planeación que contemplara la perspectiva de los niños nos obligaría como adultos a desmontar esta visión adultocéntrica que tenemos de la vida pública, ¿verdad? Hace un rato se mencionaba el tema del por qué cuando éramos niños, cierta generación, teníamos ciertas condiciones. Bueno, yo diría porque seguramente había temas en los cuales el mundo adulto no invadía todos los campos del mundo de los niños. Pensemos un transporte público que sea seguro para las mujeres. ¿Lo es necesariamente para las niñas o para los niños? No, no necesariamente. Pero lo que es seguro para las niñas y los niños es seguro para el resto de la población. Ese es el cambio de paradigma al que estamos apelando. Si algo es bueno para los niños y las niñas, es bueno para las familias, es bueno para los temas. Pero necesitamos que eso que dice ahí, que la patria es primero, coloque también a los niños y a las niñas como prioridad. Cuando yo era niño había un lema que decía: si la leche es poca, a los niños les toca. Se acordará madre. Pero así era. Pues sí, si no había, decía, ¿qué padre decía? A mí denme la leche y los niños que no tomen leche. Pues necesitamos hacer eso en lo cotidiano, volver esa parte. Si la patria es primero y los niños son primero, pues los niños que sean primero en muchos aspectos del presupuesto. Necesitamos reformar la Ley General en materia de desaparición forzada de personas y cometida por particulares, sobre todo en los artículos 7 y 12 de la ley, donde se obliga a aplicar protocolos, pero donde efectivamente es necesario contemplar que los niños, niñas, adolescentes pueden ser víctimas directas o indirectas. Esto tendría que armonizarse con la Ley General de Víctimas. Una vez en un estado del norte del país, una secretaria de gobierno me dijo: licenciado, estamos muy contentos, tenemos un conjunto de padrinos que están acogiendo a los niños huérfanos víctimas del crimen. Y mi pregunta fue: ¿y quién está atendiendo a los niños que quedaron del otro lado, que son hijos de los victimarios? No, pues nadie quiere hacerse cargo. Nos los vamos a encontrar en 3, 4 años en la esquina con un arma asaltándonos. O nos hacemos cargo que ellos también son víctimas, esos niños, o tarde, más temprano que tarde, los vamos a encontrar como parte del problema social. Por supuesto que necesitamos la modificación al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares a fin de incorporar la perspectiva de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en los procedimientos jurisdiccionales que les afecten, como patria potestad, tutela, curatela, matrimonios, divorcios, alimentos, convivencias familiares, etc. Y finalmente, porque esas otras partes Isabel las va a mencionar, necesitamos que se realicen ratificaciones y declaraciones por parte del Congreso en el protocolo facultativo del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en la declaración del reconocimiento de la competencia del Comité de los Derechos del Niño para recibir y examinar comunicaciones individuales que niños y niñas y adolescentes en lo particular pudieran presentar al comité, dada la gravedad de los hechos. Termino con una frase de Séneca que nos dice
que solo las huellas de quienes caminan juntos permanecen. Y esta tarea, pues no solamente es del Congreso, ni solamente de la sociedad civil, ni solamente de los CIPINAS, sino nos compete al mundo adulto en su conjunto. Gracias, Isabel, por convocarnos y gracias a todos ustedes por su atención. Esta ha sido la participación del coordinador de vinculación del CIPINA, Daniel Ponce. Queremos aperturar a partir de este momento un breve espacio para una sesión de preguntas y respuestas. Queda aperturado el uso de la voz para nuestro ponente, Daniel Ponce. Perfecto. Nos complementamos. Hay cosas que no mencioné porque nos pusimos de acuerdo con Isabel. Ay, perdón. Que entonces, en razón de eso, cedemos el uso de la voz a nuestra amiga Isabel Crowley. Pero antes, perdón, voy a dar un certificado de presencia aquí. Recibe este reconocimiento en nombre de Juconi, nuestro amigo Daniel Ponce. Entonces, ¿sí? Pues en seguimiento a Daniel, que es siempre muy difícil seguir a Daniel o a Ricardo porque pues tiene una fluencia en castellano increíble y con conocimiento de causa. Pero yo solo quiero que reflejamos un poco la situación de la niñez en México. Según el INEGI y Coneval, la visión de la pobreza en México es una niña indígena y es una niña indígena que vive en una zona rural. Tenemos que tener esta idea de lo que es la pobreza en México y lo que sufren los niños en México, porque también de acuerdo con Coneval, pues 51%, pues estamos hablando grosso modo de 21 millones de niños, niñas y adolescentes viven en pobreza y 5 millones viven en pobreza extrema. En este ámbito que estamos hablando de todas esas reformas, y claro, no es solo hacer las reformas, es también después cumplirlas y poner un presupuesto a la altura para que las podamos realmente cumplir a su calidad. Entonces voy a empezar por decir que la conjuntura política, social y económica que enfrenta México y la región latinoamericana es francamente compleja, ya que por un lado hay una serie de transformaciones emergentes basadas en el uso de tecnología, que lo mencionó también la senadora, que hacen que la brecha de la desigualdad y las oportunidades sea más profunda. Por otro lado, las brechas sociales de pobreza, falta de oportunidades y la violencia social que se viven hacen que los retos que tenemos como país sean aún más fuertes. En términos de mejora y bienestar de la población, al respecto a los derechos humanos y que cada acción política, económica y social esté orientada a romper el ciclo de desigualdad, de la pobreza, de la violencia intergeneracional. Y cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes, que es el ámbito que en este evento nos complete, es importante señalar el marco normativo que nos rige, en el ámbito internacional, claro, la Convención de los Derechos del Niño, que fue firmada en 1989, y en México fue firmada en 1990. Ese marco tiene 3 ejes fundamentales, que todos los derechos humanos son fundamentales y universales, son indivisibles y son interdependientes. Eso lo tenemos que tener mucho en cuenta. La reforma de 2011, el poner el artículo 4 constitucional como el interés superior de la niñez, ya nos avanzamos bastante, pero aún nos falta mucho por recorrer. En diciembre de 2014, la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes nos tardó 25 años para hacerla, pero hemos beneficiado de todo lo que han hecho los otros países también.
Y en realidad lo que nos ha puesto es cambiar el chip de una situación de asistencialista a una situación de derechos. Y realmente estamos enfocando también un enfoque de ciclo de vida y un enfoque de desigualdades cruzadas encadenadas a lo largo de la vida. Esto es lo que estamos haciendo con este ámbito. Y también estamos hablando de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en 2015 y suscrita por 195 países, incluyendo México. Eso es donde estamos. Los ODS son un instrumento fundamental, como todos sabemos, para promover los derechos de las personas sin discriminación de ningún tipo. Si no se mejoran las condiciones de vida de aquellos que serán los protagonistas del mundo, no se lograrán las metas mundiales. Y aquí, pues como Juconi, trabajando de mano en mano con la sociedad civil, con el Senado, y como lo ha dicho tan claramente Daniel, esto es un tema que nos toca a todos. La misión de Juconi pide que continuemos a trabajar en una agenda legislativa que tiene que realmente aprobarse y tiene que realmente pasar por esta casa y después el Congreso. Y lo que creemos, hay varios puntos que voy a salientar, y como nos hemos organizado, a ver si no nos repetimos, pero mismo si nos repetimos es porque son importantes, demasiado importantes para no repetirlo. Lo que queremos primero es aprobar en materia de opciones la reforma al artículo 73 constitucional a fin de establecer la atribución para que el Congreso de la Unión legisle para la generación de una ley nacional de adopciones. No tenemos una ley nacional de adopciones, nos falta una ley nacional de adopciones y estamos trabajando. Aprobar una nueva ley nacional de adopciones y modificar el Código Civil Federal para que realmente se pueda aplicar. También necesitamos reformas a la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Cada vez lo estamos refinando más, lo estamos poniendo mejor. Y en realidad el punto que yo quiero salientar es la modificación del diseño institucional del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes y que incorpore mecanismos de seguimiento a las observaciones del Comité de los Derechos del Niño. Tenemos más de 100 observaciones que el año que viene vamos a tener que presentar nuestra respuesta en Ginebra al Comité de Derechos de Niños. Hay que ser una prioridad que nos organicemos como país, pero no solo para responder al comité, para que también pues, tengamos acciones concretas que pueden realmente pues, contribuir para que no tengamos tantas recomendaciones para el año que viene. La armonización de la Ley Federal de Trabajo con relación a las condiciones de trabajo infantil peligroso y lo relativo a ampliar la licencia de paternidad y maternidad. También queremos aprobar una nueva ley general para la primera infancia, eso lo mencionó también. Eso es muy importante, estamos a punto de terminarlo y se va a entregar en 2019. Otra vez una ley punta de lanza que realmente va a poner los niños en el centro como deben de ser. También estamos pidiendo para aprobar una ley general con sistema de cuidados alternativos y ahí también trabajando mucho de mano en mano con el DIF federal y realmente pues avanzar en este sentido para que tengamos una ley a la altura, una ley general para un sistema nacional de cuidados alternativos. También pedimos la reforma al Código Civil Federal y al Código Penal Federal a fin de establecer la prohibición explícita de la violencia corporal, la obligación de una crianza positiva y revisar las excluyentes de sanciones penales por la aplicación de derechos de corrección. Ahí estamos hablando y estamos trabajando con la Cámara de Senadores, con la Comisión de la Niñez y con UNICEF y muchos de nosotros de las OSCs. También pedimos reforma en el Código Penal Federal al respecto de las tipificaciones de los delitos sexuales, también lo mencionó la senadora, contra niños y niñas y adolescentes y el Código Nacional de Procedimientos Penales a fin de que se pueda presentar denuncias los niños y los adolescentes. También propuestas que estamos haciendo seguimiento desde la Comisión de Niñez y Adolescencia del Senado, la reforma de la Ley General
y reformar el Código Civil Federal en materia de derecho a identidad, a fin de establecer la emisión obligatoria y inmediata del acta de nacimiento. Esto no se hace por todo el país y yo creo que es algo que es importante. Si no tienes una acta de nacimiento, no existes. La obligación de autoridades de salud y hospitales privados de informar inmediatamente del nacimiento al oficial del registro civil, anexando copia de un certificado único de nacimiento. La obligación del oficial del registro civil que dé seguimiento correspondiente. Entonces, todo esto en realidad lo necesitamos. La reforma a la ley de migración para asegurar la atención a los niños migrantes conforme a la ley general y de acuerdo con la nueva realidad migratoria. Nosotros tenemos que pensar lo que está pasando con todos estos niños mexicanos, hondureños, guatemaltecos, de El Salvador, de India, de todos los países que están cruzando, muchos de África también. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo a estos niños? ¿Qué van a ser estos futuros adultos? ¿Cómo los vamos a cuidar? ¿Cómo vamos a proteger sus derechos durante el tiempo que están en el territorio nacional? En materia de violencia de género, armonización con la ley general, la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia con la ley general y una reforma a la tipificación del femicidio. Hemos avanzado con la tipificación del femicidio, pero aún nos falta continuar y concluir. Y para terminar, quiero salientar que desde el sexenio de 2012 a 2018 se impulsaron varias ratificaciones sin lograr su objetivo. La más importante que nos falta y que creo que en la última sesión de la CIPINA federal, que Olga Sánchez Cordero nos dice que sí, que van a firmar el tercero protocolo facultativo de la Convención de los Derechos de los Niños. Esto es muy importante y es algo que realmente pues, ya nos falta tiempo para hacerlo, así como el convenio de Lanzarote para la protección de los niños contra la explotación sexual y el abuso sexual. Señoras y señores, senadores, medios de comunicación, aún nos falta mucho que hacer, pero el bueno es que no nos falta la voluntad política para hacerlo y la voluntad de las organizaciones de sociedad civil de realmente jalarlo y apoyar tanto al gobierno como a todas las organizaciones que realmente tienen que ver con la infancia. Yo voy a terminar realmente, para terminar, siempre me gustó mucho esto, que en 1812, en los José María Morelos y Pavón, en los Sentimientos de la Nación, dice que se eduque a los hijos del labrador y barrendero como a los más ricos hacenderos. Desde 1812 que lo estamos intentando, yo creo que con la capacidad que tenemos aquí lo vamos a conseguir. Vamos a conseguir un México mejor, más equitativo, más justo, para que las nuevas generaciones puedan realmente tener el México que todos queremos. Muchísimas gracias. A continuación, toca el turno para escuchar la disertación a cargo de Lola Álvarez Romano de la Clínica Tavistock, no sin antes leer una breve reseña de sus actividades. Ella es psicoanalista de niños y adolescentes, actualmente divide su tiempo entre la Clínica de Salud Mental para Niños y Adolescentes de Borehamwood en Inglaterra, proporcionando apoyo terapéutico a padres y hermanos, en una escuela con personas con discapacidad en Londres y, por último, supervisando clínicamente a varios profesionales. En el pasado trabajó como profesora y supervisora en la Clínica Tavistock y colaboró con el proyecto de Fundación Juconi México entre los años 2011 y 2015. Fuerte el aplauso para Lola Álvarez Romano de la Clínica Tavistock.
Buen día, senadores, senadoras, señores, señores del público, todos. Es un placer y un honor estar aquí. Agradezco mucho la oportunidad de poder hablar sobre algo tan importante como la protección de la infancia. Yo soy parte del grupo de psicoterapeutas hispanoparlantes que colabora con Jukoni desde hace 20 años. Somos residentes en Londres, somos un grupo de psicoterapeutas como yo que colaboramos con el proyecto. Les voy a dar un poco de la idea de lo que hacemos con este proyecto y luego quiero enfatizar un poco la importancia de la salud mental en cualquier tarea que se ocupe del bienestar de los niños. Nuestro proyecto de colaboración a distancia fue el producto de una relación muy cercana. En 1999, la psicoterapeuta que empezó este movimiento, se llama Gianna Williams, hizo su primer viaje a Puebla para trabajar como asesora del proyecto. Jukoni entonces trabajaba recogiendo niños de la calle, por ejemplo, de la estación de autobuses, donde los educadores entablaban relación con ellos. Los niños dormían a la intemperie y mataban el hambre snifando pegamento. Vivían en una situación muy lamentable. Una vez se establecía la relación con los niños, ingresaban en el hogar Jukoni. Pero con el tiempo se puso en evidencia que ofrecerles hogar, comida y escolarización no era suficiente. Estos niños habían sufrido abusos y experiencias muy traumáticas y esto les impedía adaptarse a la convivencia de un hogar como Jukoni. Entonces se escapaban, huían o saboteaban el cuidado que se les ofrecía. Entonces, Gianna Williams empezó a supervisar el trabajo de los educadores, introduciendo la idea de la importancia del trauma, del dolor psíquico y de las defensas que se desarrollan para combatirlo. También la noción de que cualquier conducta siempre es una comunicación, aunque esta conducta sea agresiva o que parezca que no tienen interés. Esto siempre es una comunicación por parte del niño que hay que saber entender e interpretar. Todas estas nociones ayudaban a los educadores a realizar su trabajo de una manera más informada y poco a poco empezaron a ver y a oír a los niños de una forma distinta. Entonces se introdujo la idea de una intervención terapéutica llamada tiempo especial. Tenemos aquí mucha gente que conoce muy a fondo el tiempo especial, muchos trabajadores de Jukoni, que es una iniciativa que había sido utilizada por primera vez en los años 70 en Reino Unido por una psicoterapeuta llamada Shirley Hoxter en un centro de ayuda social para familias. El tiempo especial, lo voy a explicar muy brevemente, es un espacio terapéutico de 45 minutos de duración en el que el adulto ofrece al niño su atención total. Y ocurre semanalmente, el mismo día, a la misma hora, en el mismo lugar. Cada niño tiene su caja de tiempo especial que contiene una variedad de objetos y juguetes y materiales creativos. Y esto es porque los niños juegan en vez de hablar. Muchos niños reproducen en el juego las experiencias que han tenido. Un niño de 6-7 años no siempre puede encontrar el lenguaje para describir lo que le ha ocurrido. Entonces lo puede representar mediante juego. Entonces los niños pueden utilizar ese tiempo y el espacio de la forma que quieran. Y de los educadores se requiere que observen, escuchen y hagan muy pocas preguntas. El proyecto de Jukoni y la práctica del tiempo especial fue creciendo, entonces se necesitaban más supervisores, entonces nos unimos unas cuantas al proyecto y yo me uní en el 2011. Entonces, el haber creado el tiempo especial pone de manifiesto que cuidar la salud mental es esencial en cualquier ámbito. Sabemos que las empresas pierden productividad y muchos días de trabajo debido a que sus trabajadores sufren de estrés, ansiedad, depresión,
es una de las causas mayores de falta de productividad hoy en día en la sociedad en la que vivimos. Y quisiera darles un ejemplo de una situación muy cotidiana, un poco para que se hagan la idea de lo que afecta a los niños, ¿no? Algo que todos hacemos con nuestros hijos de forma natural, que es prepararles para las transiciones. Si, por ejemplo, han de cambiar de colegio, si la familia ha de mudarse de casa o tal vez mudarse a otra ciudad, en estos momentos les explicamos lo que va a ocurrir, los motivos por los que va a haber ese cambio y les ayudamos para que puedan afrontar la situación de una manera sana, con valentía y con arrojo y que sigan progresando. Ahora, parémonos a pensar en cómo ocurren las cosas cuando los niños viven en condición de calle. Estos niños, por lo general, lo han perdido todo y de una manera muy abrupta. Han perdido su hogar, su escuela, sus amigos. En ocasiones han perdido a sus padres y no solo eso, también han presenciado actos de violencia doméstica o por inestabilidad política y también han sufrido actos de violencia y de abuso. Lo han perdido todo y apenas retienen su propia identidad. Aquí les quería dar un ejemplo de un trabajo que hice hace bastantes años con un niño de 13 años que su madre había muerto de enfermedad y cuando él tenía 7 años y su hermana tenía 5 o 6. Y el niño estaba muy angustiado porque estaba perdiendo el recuerdo de su madre. Me dijo, ya no me acuerdo de cómo era su cara ni de su voz. Veo fotos y me acuerdo de ella, pero tenía un recuerdo que se aguantaba con un hilo y él no notaba que ese hilo se estaba rompiendo. Y para él era como revivir la pérdida, como que volvía a perder lo poco que le quedaba de su madre. Esto es un ejemplo de la sociedad de Reino Unido, una sociedad donde los niños están bastante bien cuidados. Quiero hablar sobre eso porque cuando comparas la magnitud de la pérdida de los niños en condición de calle, te das cuenta de lo devastador que es una experiencia así. Entonces, los niños en condición de calle son extremadamente vulnerables. Y ya han hablado de esto varias personas. En el 2002, la Organización Mundial de la Salud estimó que 150 millones de niñas y 73 millones de niños menores de 18 años habían sido sometidos a relaciones sexuales forzadas o habían sufrido otras formas de violencia sexual. En la adultez, en la edad adulta, estos niños tienen un cuadro clínico, estos niños y niñas se hacen adultos y tienen cuadros clínicos de muchos tipos, pero hay entre lo más abundante, tiene una alta probabilidad de sufrir trastornos psicológicos, estrés postraumático, depresión, anorexia, ansiedad, baja autoestima, trastornos disociativos y tendencias suicidas. Tienen mayor probabilidad de utilizar conductas como la autolesión, la drogadicción, la prostitución, el suicidio, es muy alto también en este grupo. Existe una correlación entre abuso sexual y trastornos de la personalidad, trastorno límite de la personalidad y personalidad múltiple. Y también las víctimas pueden convertirse en abusadores. Por lo tanto, sabemos que estos niños necesitan de nuestros cuidados y que si no hay una intervención temprana, las consecuencias serán negativas para ellos, pero también serán negativas para el país, negativas y costosas para el país. Si no intervenimos, no podemos esperar que estos niños y niñas sean adultos funcionales y miembros activos de la sociedad, porque para ello tienen que saber quiénes son, tienen que poder recuperar su propia vida. El bienestar de los niños es un problema de todos. Por lo tanto, el mensaje que quería enfatizar es que hay que cuidar la salud mental. En cualquier tipo de proyecto que se ocupe del bienestar de niños, hay que cuidar la salud mental. Esto ocurre también, es un ejemplo un poco adicional, con las adopciones. En las adopciones, los niños también con frecuencia están muy traumatizados cuando son adoptados.
depende de la edad. Si un niño es adoptado con 3 años, puede haber vivido todo tipo de experiencias terribles. Y se ha de preparar tanto a los padres como a los niños. Juntarlos no es suficiente para que las cosas funcionen. El amor es necesario y las buenas intenciones también, pero no es suficiente. Por lo tanto, para los niños que viven en condición de calle, se necesita una legislación que tenga en cuenta todos estos aspectos. Es una legislación que se ponga en práctica, que no se quede en mera teoría, y para ello hay que adjudicar un presupuesto. No vamos a dejarles solos ante una tarea tan enorme. El grupo de psicoterapeutas con el que colaboro yo estamos dispuestos a continuar apoyando a Juconi en su expansión, habilitando otras organizaciones y con ello apoyar su país, su maravilloso país, México. Solo me falta un poco, ya sé que llevamos aquí mucho rato. Bueno, hemos venido hoy a presentar esto para que tengan en cuenta que para que esto salga bien se necesita colaboración de muchas organizaciones. Recordemos la lección que aprendió Juconi cuando introdujo el tiempo especial. Comida, escuela y hogar no es suficiente. Es más, si se descuida esto, el esfuerzo que se pone en estos niños puede ser que sea inútil, hasta que sea un desperdicio. O sea, que se tiene que hacer bien para que funcione, para que estos niños sean personas que puedan contribuir en la sociedad, para que sean personas completas, felices, capaces de seguir adelante, de tener una familia y de continuar. Bueno, queremos ayudarles a llevar a cabo esta empresa. Muchas gracias por su atención. Es un honor estar aquí. Gracias. Agradecemos la participación de Lola Álvarez Romano. Igualmente se le hace entrega de este reconocimiento a nombre de la Fundación Juconi. Agradecemos la participación de Lola. Bueno, pues vamos a partir de este momento a aperturar un espacio para poder… perdón, nos comentan que por ahí algunas preguntas. Aperturamos el uso de la voz. No, el mío… sí, gracias. Buenas tardes, soy la psicóloga Teresa del Rocío Márquez Pineda, presidenta de Semillas de Amor, Fundación para Niños Prematuros. Realmente celebramos el hecho de que se haya visibilizado primera infancia. Desgraciadamente, los niños, niñas y adolescentes han vivido sin que se lleve a cabo, bueno, hace unos años, sus derechos, pero peor aún está la primera infancia. Desgraciadamente, niños de 0 a 3 años son invisibles en nuestro país. Haciendo mención de la información que nos da el licenciado Daniel Ponce, de que actualmente son 12.6 millones de niños menores de 6 años y al terminar este sexenio van a ser 25 millones de niños y niñas menores de 6 años, hacemos un llamado para solicitar el apoyo y visibilizar a los niños con factores de riesgo. Son más de 500,000 que nacen cada año en nuestro país con riesgo de presentar discapacidad. Y como bien dice el licenciado, si intervenimos temprana y oportunamente, podemos evitar discapacidad como parálisis cerebral, ceguera, sordera y más en estos niños que son prematuros. Y estos 500,000 niños pueden tener un seguimiento desde que nacen. Ya tenemos una población que podemos darle seguimiento desde su nacimiento y prevenir la discapacidad. Hoy vengo y agradezco la invitación a solicitar visibilicemos esta población que hace mucha falta, no solo a toda la primera infancia, sino a esos más de 500,000 niños que están naciendo cada año. Muchas gracias. Gracias por su pregunta.
efectivamente, el tema, dentro de la primera infancia hay grupos de población más vulnerabilizados que otros y este no es la excepción. Creo que una de las intervenciones de la Estrategia Nacional es el que podamos contar por primera vez en el país, y se requieren recursos, de un registro nominal de cada niño y de cada niña. Esto nos permitiría efectivamente el seguimiento de la trayectoria de vida. Actualmente sí existen registros, pero están dispersos, no nos dan una idea de trayectoria de vida, y lo que genera es que las intervenciones sean fragmentadas y no se contemple la visión integral que los niños necesitan. Entonces, efectivamente, el llamado es oportunísimo y sería insuficiente solamente el tema del registro nominal, sino que necesitamos que cada intervención quede registrada para ir dando cuenta cómo avanza efectivamente la vida y el desarrollo de cada niño y cada niña que nazca en este país. Eso es a donde tenemos que aspirar. Gracias. Entonces, ya. Felicidades, Isabel, por estos 30 años de esfuerzo y trabajo. Felicito a la última expositora, Edna. ¿Lola? ¿Cómo? Hola. Lola. Felicidades porque tocaste un tema muy importante que es parte de, quizá no mi pregunta, sino que debemos de reflexionar y dejar una recomendación en este aniversario de los 30 años. Yo creo que más que una... sí hay mucho que aplaudir, pero hay mucha responsabilidad en lo que viene, ¿no? Y hablaran incluso de los siguientes 30 años. Pero tocaste un tema que es la salud mental. Los niveles de violencia que actualmente vivimos en México, que es día a día, las causas que lo detonan, la mayor parte de las causas de lo detonan sobre todo los victimarios, es la falta de salud mental. Y creo que este es un gran compromiso que tenemos desde las personas que trabajamos prevención de violencia en niños, niñas y adolescentes. Entonces, creo que debemos de dejar a la mesa, la antesala, para una política pública intersecretarial, multisectorial, para que se pueda atender la salud mental de niños y adolescentes. Empezando por la definición, porque la Secretaría de Salud tiene una definición distinta que la que a lo mejor podría tener educación, que la que podríamos tener incluso las instituciones de la sociedad civil. Entonces, tenemos que partir desde la descripción, cuáles son los detonadores que llevan, y necesitamos de manera urgente voltear a ver los mecanismos y políticas públicas para la salud mental de los niños, niñas y adolescentes de hoy en México. Gracias. Gracias. Sí, es un comentario, es un poco el reconocimiento del trauma, que es una cosa que hacemos muy habitualmente en nuestras vidas. O sea, en Occidente, reconocer que las cosas te afectan, si tienes una muerte en la familia, si ocurre cualquier cosa, nos afecta. Entonces, ¿por qué no pensamos que estos niños no han sido afectados por una multiplicidad de cosas que no podemos ni imaginarnos por la magnitud? O sea, si cuidamos nuestra propia salud mental y la de nuestros hijos, ¿por qué la de estos niños es menos importante? Cuando han sufrido cosas que ya te digo que son inimaginables con frecuencia. Gracias. ¿Alguna otra intervención más? Hola, mi nombre es Madeleine Villegas, soy de la Fundación Agenda Cero, y algo importante que no hay que dejar de lado era que mencionaban que 1 de cada 10 niños hacen una denuncia. De este lado estamos haciendo muchas cosas, pero como mexicanos, seamos adultos o niños, no tenemos esa educación a denunciar. Mi pregunta sería, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué herramientas les estamos dando a los niños para que puedan hacer denuncias? Pensábamos en esta parte, o lo mencionaban también, que hay que pensar en los niños, ¿no? En dejarles a los niños qué sería fácil para ellos, no dejarlos de lado. Y creo que también sería muy importante hacer estrategias, ¿no? Para que ellos puedan denunciar.
que sea algo que un niño de 3 años, pensemos, ¿cómo va a denunciar, no? ¿Cómo él sabe que puede denunciar? O como un niño de 7 años, o sea, pensarlo para cualquier edad, que también lo mencionaban que a los adolescentes no hay que dejarlos de lado, pero ¿qué herramientas les estamos dando o cómo podemos aproximarlos a que ellos sepan que pueden acercarse a algún lugar y hacer una denuncia? Creo que eso es algo muy importante en lo que debemos de trabajar y pensar en cómo es que los niños lo puedan ver como algo natural, el decir, me está pasando esto, necesito ayuda, ¿no? Y creo que en esta parte nos podríamos apoyar mucho en las escuelas, o que aunque muchas veces desde los profesores o el amigo podemos empezar como con estos temas de que la denuncia es, pero que existan lugares específicos en donde se dé un seguimiento en el momento a los niños, porque pues muchas veces pueden ser un poco más tardada el proceso o necesitan de un adulto para acompañarlos a hacer la denuncia, o sea, que se sepa sobre esa información para los niños. No, totalmente de acuerdo. Yo creo que en eso estamos trabajando también con la senadora, para que haya herramientas para que los niños sepan cómo pueden hacerlo, porque si no, pues no vamos a tener también, la ley que se haga no va a tener ninguna repercusión, no va a tener el impacto que queríamos que tenga. Entonces, en ese sentido, totalmente de acuerdo, y con las compañeras que hablaron antes también, todo lo que están diciendo es exactamente lo que nosotros estamos también pensando y la forma como queremos trabajar. Yo veo que hay mucha buena voluntad política, hay que aprovecharla y hay que avanzar, porque hay muchos temas, como hemos visto, y poco tiempo. Muchas gracias. Yo también quería hacer un comentario al respecto, y es que denunciar, desde luego, es necesario, pero también, o sea, por lo menos me parece que la estadística en Reino Unido, el 50% de las denuncias se retiran cuando se llega a un proceso de justicia, porque el niño o la niña está causando una turbulencia en la familia que no pueden soportar. Entonces, o sea, denunciar es el primer paso, pero luego hay mucho trabajo por hacer para apoyar al joven o a la joven, o al niño o a la niña, para que la familia tome medidas, porque la mayoría del abuso ocurre en la familia. Entonces, la denuncia es el primer paso, pero hay mucho más que hacer después también, con la familia, con el niño, etcétera, con las agencias pertinentes, etcétera. El bueno también es que estamos respaldados por una agencia como una clínica como Tavistock, con años y años de experiencia y que nos puede realmente asesorar y apoyar en tener las mejores prácticas y todo que sea punta de lanza para que hacer que nuestra ley sea a la altura de la niñez.
Con toda la razón. En realidad, cuando hace unos meses nos han dado las nuevas cifras, porque lo que teníamos 7% de los niños que nacían en el país, pues estamos hablando de 2,8 millones, no estaban registrados. Entonces, eso realmente es muy, muy grave. Gracias por tu apoyo. De no haber ningún otro cuestionamiento, alguna otra pregunta, bueno, pues vamos a dar paso a lo que sería el coffee break, para lo cual, bueno, pues vamos a pedirles de favor, pues puedan avanzar a la parte exterior para dar posteriormente un espacio de 15 minutos para retornar y dar continuidad con nuestra mañana de trabajo, no sin antes avisarles que las siguientes ponencias son en inglés. Pedirles de favor, para quien así lo disponga, pueden solicitar sus equipos de interpretación con una identificación aquí en la cabina, en este aforo.